¿Qué tal, amados hermanos? Qué gusto verles. Espero que no se estén quedando dormidos ahí con tanto frío que hemos tenido en la semana. Pero gracias a Dios ya tenemos acá nuestra iglesia calentita, así que yo creo que no hay excusa ahí con el frío. Y vamos a seguir con Primera de Pedro. Ya hemos avanzado bastante, estamos casi acercándonos al final de esta epístola. Y yo creo que si tuviéramos que resumir un poco en cuál es el tema principal de esta carta, en lo que ya hemos visto hasta acá, si hay algo claro, es que Pedro nos hace un llamado a vivir en santidad en medio de una cultura hostil, en medio de la persecución, en medio de un momento difícil que estaban enfrentando los cristianos de la iglesia primitiva. Y ahora podemos preguntarnos con qué fin este llamado a vivir en la santidad. Y claramente ahí se nos puede venir en mente, si pensamos en el principio de esta epístola, en el versículo que le da justamente el nombre a esta serie más preciosa que el oro, el llamado, la razón de por qué deben vivir vidas santas incluso en los momentos difíciles, es para que a través de estas pruebas en donde su fe es probada, sea hallada más preciosa que el oro. Y si recuerdan un poco en las últimas predicaciones, hemos estado viendo que Pedro exhorta a vivir esta vida santa de distintas maneras y dirigiéndose a distintos grupos sociales. Hemos visto que le ha hablado a los matrimonios, ya sea al esposo y a la esposa, le ha hablado a los esclavos y así sucesivamente ha ido hablando a distintos grupos que encontramos dentro de la iglesia. Y ahora lo que vamos a ver hoy ya es donde Pedro concluye estas exhortaciones para ya ir cerrando esta carta. Así que ya para no rellenar más, los invito a que podamos ir al pasaje que nos compete hoy en día, que está en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, ya vamos a ver del versículo 7 al 11. Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. Ahí sí, ya está puesto en pantalla, así que le vamos a dar lectura, hermanos. Sí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Si recuerdan un poco la predicación anterior que nos compartía Jonathan, veíamos que los primeros versículos de este capítulo se nos instaba a cómo vivir, a cómo cultivar la santidad en nuestras vidas. Veíamos 4 formas por medio de las cuales podíamos cultivar la santidad. Quiero que nos detengamos un poco en la que se nos enseñaba en el versículo 3, donde hablaba del tiempo, que decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Jonathan muy bien les comentaba que la palabra que se nos traduce acá por tiempo es la palabra griega cronos, y que esta alude a esa línea de tiempo en su totalidad. Generalmente los evangelistas lo usan para referirse a la línea del tiempo desde la creación hasta el fin de los tiempos. Podríamos decirlo como ese gran reloj de arena que está corriendo donde está todo el tiempo de la humanidad. Y vemos que anteriormente en estas líneas que nos compartía Jonathan, Pedro les hacía este llamado de que ya en el tiempo pasado nosotros vivimos bajo el pecado al igual que los gentiles, por tanto, empezó a hacer este llamado. Ya bastó el tiempo pasado para vivir estas vidas pecaminosas, ahora el tiempo que nos queda vivámoslos en santidad. Y vemos que abre estas líneas nuevamente hablando del tiempo. Dice, el fin de los tiempos se acerca. Y esta era una verdad que se vivía día a día.
Pablo acá nos insta a vivir en santidad por esta razón, porque ya se acerca el fin de los tiempos, ya está cerca el fin de esta línea y por tanto debemos vivir cada minuto que nos va quedando en santidad. Por tanto, en este pasaje que leíamos vemos que Pedro nos da un resumen vibrante de cómo debe lucir una vida cristiana en los últimos tiempos, de cómo es vivir una vida de santidad. Pero debemos entender que el fin de los tiempos es una verdad latente. De hecho, yo creo que todos acá quienes han leído el Nuevo Testamento, si hay algo que llama mucho la atención en las epístolas de cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, es que claramente ellos tenían muy en mente esta idea, que el fin de los tiempos se acercaba, que Cristo llegaba en cualquier momento, cosa que lamentablemente hoy en día se ha perdido mucho. Hoy en día como que son pocas las iglesias que siguen predicando esto, que el fin de los tiempos se acerca. Porque claro, pensémoslo en el caso de ellos, que muchos de ellos vivieron con Jesús, lo vieron partir a los cielos. Quizá algunos no lo vieron, pero recibieron palabra de quienes vieron ahí a Jesús, de quienes estuvieron con el Señor. Y ahora han pasado casi 2000 años, por hermano. Creo que quizá a más de alguno de nosotros alguna vez le han comentado, pero oye, si es la misma aplicación de siempre, desde que los cristianos son cristianos, siempre dicen lo mismo, Cristo viene. Y han pasado 2000 años y Cristo, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? O sea, lamentablemente esto también nos ha hecho dentro de la iglesia perder esta idea de que debemos vivir día a día con esa verdad latente, de que el fin de los tiempos se acerca. Debemos vivir cada día como si Cristo pudiera venir en cualquier momento. Porque esta es una realidad teológica, hermanos. Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Él ha resucitado y también Él volverá. La historia está en su etapa final, hermanos. Cristo partió y por tanto lo único que falta es que Cristo vuelva para que esta historia culmine. Entonces podemos comenzar a pensar, bueno, ¿y por qué han pasado 2000 años que se predica esto y no pasa nada? ¿Para qué voy a tener que vivir como si fuera el fin de los tiempos si han pasado 2000 años y aún el Señor no viene? ¿Para qué voy a tener que estar día a día atento a vivir en santidad si quizás pasen otros muchos años más y Cristo no venga? Bueno, el mismo Pedro en su segunda epístola nos da la respuesta, que parafraseando un poco dice que no es que Él tarde su venida, sino que quiere que todos acudan al arrepentimiento. Y esto no es algo que se le haya ocurrido simplemente a Pedro con el fin de poder contrarrestar a estos hermanos que ya en el primer siglo comenzaban a ver como algo lejano la venida del Señor, sino que es algo que se refleja en toda la Biblia. En Ezequiel 33:11, también parafraseándolo, se nos dice, Dios mismo habla y dice que Él no desea la perdición del pecador, sino que el deseo del Señor es que todos puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué el Señor quizás ha tardado tantos años? ¿Por qué han pasado 2000 años desde la partida del Señor y aún no ha vuelto? Bueno, una de las razones es porque todavía nos queda mucha gente por alcanzar, hermanos. Todavía hay mucha gente a la cual debemos predicarle el Evangelio, a la cual debemos llevarle el amor de Cristo con el fin de que puedan llegar al arrepentimiento. Recordar, hermanos, las enseñanzas de Jesús con respecto al fin de los tiempos. Él fue claro que ni siquiera Él conocía el día y la hora exacta en que sería su segunda venida, sino solamente el Padre conoce cuándo será el fin de los tiempos. Pero lo que sí nos advierte es que el fin de los tiempos puede llegar en cualquier momento. Dice que será como ladrón en la noche, como algo que uno no se espera. Y por eso mismo es que debemos vivir día a día pensando en que el fin de los tiempos se acerca. Quizás pasen otros 2000 años más para que el Señor venga y nosotros no estemos vivos para cuando Él venga. Como podría venir ahora mismo, esto es algo, hermanos, que puede ser en cualquier momento. Y por eso Pedro nos insta a que tenemos que vivir nuestras vidas de santidad como si el Señor viniera en cualquier momento, teniendo en mente que estamos en el fin de los tiempos. Y notemos acá que Pedro, cuando les dice además a estos cristianos que como si no bastara con que estén siendo perseguidos, con que le estén pasando mal, muchos están quedando sin hogares, muchos han quedado sin trabajos, muchos han encontrado la muerte producto de su fe. Y además ahora
Pedro le suma esto: el fin de los tiempos ya viene. Pero vemos que no los llama a ser presas del pánico, no los llama a aislarse ante esto, sino a que deben vivir una vida enfocada, amorosa y activa mientras esperan el retorno de Cristo. Es más, deben vivir, como les decía, con la verdad latente de que el fin de los tiempos está cerca. Y esa es una verdad, hermanos, que nosotros debemos tener día a día. Que muchas veces acá nosotros mismos desde el púlpito decimos Cristo viene y todos decimos amén. Pero verdaderamente ese amén lo decimos, hermanos, con esa convicción de que Cristo viene, o lo decimos más bien simplemente porque es como lo que se espera que uno diga cuando está acá en la iglesia. Lo invito, hermanos, a que podamos evaluar nuestros corazones y a que podamos vivir con esta realidad de que Cristo viene. Entonces es con esta idea en mente de que el fin de los tiempos se acerca que Pedro da 4 exhortaciones para una vida santa y que justamente veremos el día de hoy. Entonces la primera exhortación que hace Pedro a los cristianos es ser sobrios y velad en oración. Eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 7, que decía: sed pues sobrios y velad en oración. Es el primer llamado que Pedro le hace a esta iglesia que está siendo perseguida, es a mantenerse mental y espiritualmente atentos. Debemos estar alertas, vigilantes, expectantes en todo momento para tener una vida de oración efectiva. Y este llamado es un llamado que no lo vemos solo acá, sino que lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En casi todas las epístolas del Nuevo Testamento podemos ver que en alguna parte el escritor hace algún llamado similar a mantenernos alertas, a mantenernos expectantes. Jesús mismo instó a sus discípulos. En Marcos 13:33 le dice: estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Entonces, puesto a que el fin de los tiempos se acerca y que puede llegar en cualquier momento, debemos vivir alertas. Debemos vivir en todo momento despiertos espiritualmente. Entonces, la idea que Pedro está dando acá es que el fin de los tiempos está cerca y que el gran juez ya se dispone a entrar a la sala del tribunal. Y por tanto, bajo esto debemos movernos expectantes y vivir en oración. Porque en cualquier momento ese juez llegará a hacer su juicio. Y debemos recordar, hermanos, que cuando el Señor se siente en su trono a hacer juicio a las naciones, no solamente será para los gentiles, también ese juicio será para con nosotros. También nosotros tendremos que rendirle cuenta de qué hemos hecho con los bienes que Él nos ha dado. Y más aún, qué es lo que hemos hecho con la gracia que Él nos da día a día si hemos aceptado su salvación. Hermanos, en primer lugar debemos vivir en todo momento despiertos. Debemos estar atentos ante las tentaciones del enemigo. Debemos estar atentos observando tanto la realidad de la iglesia como del resto del mundo. Y que nuestras oraciones puedan ser bajo este sentido. Cuando se nos insta a orar unánimemente es bajo esto, hermanos. El que podamos sentarnos expectantes, el que podamos ver cuál es la realidad de la iglesia y que podamos orar en un solo sentir, hermanos. Que podamos orar en un solo sentir pidiéndole fortaleza espiritual al Señor, pidiéndole si es necesario que nos despierte una vez más, que avive el Espíritu Santo dentro de nosotros una vez más, teniendo en mente esto, que el fin de los tiempos se acerque y que el Señor no nos pille dormidos, sino que nos pille despiertos, que nos pille trabajando, que nos pille haciendo la obra que nos ha encomendado. El segundo llamado que nos hace Pedro es: sed fervientes en vuestro amor. Esto lo encontramos en el versículo 8. Dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en varios pasajes anteriores de esta carta vemos que el amor ha sido puesto como uno de los valores medulares ante la ética a la cual nos está llamando Pedro a vivir. Pero ahora Pedro vemos que acá ya hace el llamado directamente para esta iglesia que está siendo perseguida, a que pese a las dificultades en todo momento se mantengan unidas en amor. Recordemos que Pablo en 1 Corintios 13
nos enseña la importancia del amor dentro de la vida cristiana. Cómo este debe ser el primer gajo del fruto, por decirlo de alguna forma, del Espíritu que debemos cultivar en nuestras vidas antes que el resto del fruto. Antes que anhelar cualquier don del Espíritu Santo, debemos cultivar el amor genuino en nuestras vidas. Pero sabemos que conservar el amor y la unión en tiempos convulsivos es algo bastante difícil. En tiempos difíciles siempre suelen haber pleitos, suelen haber divisiones, suelen haber conflictos, y claramente la iglesia lo estaba pasando mal en esta época. Estaba siendo perseguida, probablemente muchas veces se hayan tenido que juntar a tomar decisiones, y quizás probablemente hayan salido discusiones a la hora de tomar estas discusiones. Pero es ante esto que que Pedro los llama a mantenerse unánimes, a mantener su amor los unos por los otros de manera ferviente, que no se apague este amor dentro de la iglesia. Y otra razón importante de por qué este amor debe mantenerse firme, también la da Jesús. De hecho, es un versículo que suelo compartir que se encuentra en Juan 13. No recuerdo el versículo exacto y no quiero ahí quedar como mentiroso, pero ahí usted lo puede buscar después en Juan 13 en qué parte se halla, que parafraseándolo un poco, Jesús le dice a sus discípulos: por esto os conocerán que sois mis discípulos, porque tengáis amor los unos con los otros. Entonces, vemos por qué el amor debe mantenerse firme incluso en los momentos difíciles de la iglesia. Porque el amor es lo que deben ver las demás personas de afuera. El amor es nuestra estampa de que somos seguidores de Cristo. Y vemos que acá Pedro agrega una frase bastante curiosa, bastante quizás que a alguno le pueda parecer un poco difícil de entender, que dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿cómo es esto? Porque la verdad es que no es una idea de Pablo, sino que Pablo acá está citando el Proverbios 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Debemos recordar, hermanos, que en el amor hay perdón. Dios mismo nos ha perdonado a nosotros, no porque nosotros le hubiéramos dado algo, no porque nosotros hubiéramos tenido algo que ofrecer, sino únicamente nos ha perdonado por el amor que Él ha derramado sobre nosotros. Y Pablo, acá en el mismo pasaje 1 Corintios 13 que les comentaba previamente, nos ha dicho que el amor no guarda rencor. Tanto dentro de una iglesia donde hay amor, también debe haber perdón. Dentro de una iglesia que se dice vivir en amor, debe haber perdón entre los hermanos. Así que si usted le guarda rencor a algún hermano, lo invito a que pueda estudiar su corazón si verdaderamente estamos poniendo en práctica el amor. Porque el amor no es algo opcional, no es algo que yo pueda escoger acá dentro de la iglesia, a qué hermano amar, a qué hermano no amo. No, el llamado es claro a amarnos todos, a amarnos de manera unánime. Pero la razón de por qué se nos dice que este amor también cubrirá multitud de pecados, tenemos que recordar que ese mismo amor que nosotros hemos conocido y por el cual hemos sido perdonados, también a nosotros se nos llama a llevarlo al resto de las personas, hermanos. Ese mismo amor de Dios que nosotros hemos conocido en la cruz, por el cual nuestros pecados han sido borrados, debemos llevarlo al resto del mundo. Y por eso también que se dice que el amor cubre multitud de pecados, hermanos. Debemos aprender a amar no solo dentro de la iglesia, sino llevar ese amor también al resto del mundo. Debemos aprender a amar incluso a las personas que se nos hacen difíciles tratar, a las personas quizás que en el trabajo nos caen mal, a nuestros familiares con los que tenemos conflictos, para los que están estudiando quizás algún compañero, algún profesor con el que tiene conflictos. Incluso a esas personas debemos amar, hermano, porque por medio del amor estamos predicando también a Cristo. En tercer lugar, Pedro nos llama a ser hospitalarios. Esto lo encontramos en el versículo 9, que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y claramente, yo creo que si nos metemos a pensar en el contexto en que fue escrita esta carta, claramente el ser hospitalarios en los tiempos de la persecución era algo vital, hermanos.
Si ya he dicho previamente que muchos cristianos perdieron sus hogares a través de estas persecuciones, debemos recordar también en el primer siglo que estaba recién comenzando la expansión del cristianismo, por tanto también había muchos misioneros de viaje, había varias razones por las cuales nos podía tocar hospedar a algún hermano. Pero además, el ser hospitalarios también es una forma específica de amarnos los unos a los otros. Es otra forma de expresar nuestro amor entre hermanos. En este caso, cuando recibimos en nuestras casas a una persona, haciéndola sentir acogida, preocupándonos de sus necesidades, ofreciéndole un lugar de comunión en el cual puedan sentirse acogidas, claramente es una forma de amor. Pero vemos que acá Pedro agrega una frase bastante interesante casi al final, sin murmuraciones. Claramente Pedro conoce el corazón del hombre, que para nosotros hacer cualquier favor nos resulta bastante difícil. Quizás aquí nos ha pasado que invita a alguien y chusta, después pasamos criticando, miren cómo me dejó, no pudo ni hacer la cama, no pudo ni hacer esto, me dejó todo desordenado. Pedro acá dice sin murmuraciones. Si vamos a hospedar a alguien debemos hacerlo con amor, con gusto, de manera amable, hermanos. Que se pueda sentir como en su propia casa. Entonces vemos que acá también Pedro nos hace una vez más el llamado de inspeccionar nuestros corazones. Si verdaderamente estamos ejerciendo un amor genuino o si simplemente estamos actuando por inercia, porque es lo que se espera del cristiano. Porque no debe ser ese el motor de nosotros. No debemos actuar porque es lo que se espera de mí, es lo que Cristo espera de mí, o por temor a lo que nos pueda pasar cuando Cristo venga y haga juicio. No, es que si no hospedo al hermano, no me voy a ir para el cielo, así que obligado a hospedarlo. No, hermanos, no debe ser una carga, no debe ser con pesar, no debe ser por lo que podrán decir de nosotros, sino que debemos hacerlo únicamente por amor, hermanos. Y la hospitalidad además es el fundamento del movimiento cristiano. Porque si vemos cómo se fue iniciando el cristianismo, claramente la hospitalidad era algo vital para su crecimiento. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar, vemos que también les dice que debían encontrar un lugar donde pudieran ser hospedados, donde pudieran pasar la noche. Vemos también que posteriormente cuando Él busca un lugar donde preparar la Santa Cena, Él asume ya que alguien le cedería un lugar de manera amable. De hecho, la misma Santa Cena en la iglesia primitiva tenía sus orígenes en la costumbre de nuestro Señor mismo de comer junto a sus discípulos. Por lo mismo, la Santa Cena en la iglesia primitiva se hacía justamente, como se dice, era una gran comunión. Y de hecho, válgame la redundancia, por lo mismo también que el catolicismo hable de hacer la comunión, porque claramente era algo que se hacía dentro de una casa. Recordemos que cuando la iglesia era perseguida no era como ahora que iban a una iglesia, que iban a un templo ahí, sino que se juntaban en casas. Y era algo completamente comunitario, era algo que se hacía donde podíamos ver la hospitalidad entre hermanos, donde cada uno aportaba con lo que tenía, donde se preparaba esta comida. De hecho, es bajo esto mismo también que Pablo les critica un poco en el pasaje que solemos leer para la Santa Cena, cuando los insta a comer la cena de manera, voy a parafrasear un poco, porque dice de no comerlo de manera indigna, justamente pensando en esto, porque muchos cristianos que venían con la mente romana, donde se daban estos banquetes, donde ya comían de manera glotona hasta más no poder, también muchas veces en la iglesia se daba esto. Lamentablemente que llegaban hermanos y los primeros en llegar comían y tragaban hasta que ya llegaban los hermanos quizás trabajadores, los hermanos que eran esclavos, y llegaban y ya no quedaba nada de comer. Entonces, justamente a eso alude Pablo, a que también en parte al comer de manera no indigna es a que podamos comer pensando también en nuestros hermanos. Y debemos, hermanos, en todo momento traer la hospitalidad entre nosotros. Si decimos ser cristianos, debemos ser una familia. La iglesia primitiva, recordemos lo que leemos en los Hechos, cómo ellos vendían todos sus bienes y compartían todo entre ellos, hermanos. Algo que yo creo que hoy día incluso como que quien no lo piensa y hasta le da dolor, hermanos.
Porque hoy en día está tan metido esto de el amor por lo material que hasta nosotros muchas veces pensamos en si tuviéramos que despojarnos de nuestros bienes y nos produce un dolor. Pero es un llamado que se nos hace a todos, hermanos, el ser hospitalarios hasta que duela. Si debemos, hermanos, dar nuestros bienes con el fin de poder ayudar a los demás, así debe ser, hermanos. Que podamos en todo momento, hermanos, ayudarnos los unos a los otros. El que no pensemos solo en nosotros, en que no pensemos tanto en nuestros bienes, sino que podamos pensar en el bien de nuestros hermanos. Que podamos dar, como decía Alberto Hurtado, que podamos dar hasta que duela, hermanos. Que podamos dar hasta que duela. Eso es una gran frase dentro de todo de Alberto Hurtado, el dar hasta que duela. Porque así debe ser también dentro de la iglesia, hermanos. Y la cuarta exhortación que hace Pedro a la iglesia es ser buenos ministros de sus dones. Esto lo encontramos en los versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Buenos administradores de la multiforme, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Leamos hasta ahí nomás. Debemos entender que el amor entre hermanos también ha de expresarse mediante el uso de los dones, poniéndolo al servicio de los demás. De hecho, acá Pedro claramente está haciendo referencia a las enseñanzas de Pablo. Pablo en 1 Corintios 12, versículos 4 al 11 escribe: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. A otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparta a cada uno en particular según su voluntad. Y si seguimos leyendo los versículos que siguen, yo creo que la gran mayoría acá sabe en qué concluye Pablo toda esta enseñanza de los dones espirituales. Es que si bien hay diversidad de dones, nos dejen claro que finalmente somos un solo cuerpo. Por tanto, como un solo cuerpo, debemos compartir nuestros dones no para nosotros mismos, sino compartirlos dentro de la iglesia, hermano. Pedro a través de este llamado nos insta a lo mismo, a permanecer unidos y en amor, incluso en el uso de nuestros dones, no olvidando, hermanos, nunca que los dones no son para edificación propia, no son para nuestro propio provecho, sino que es para el servicio de los demás y para la edificación de la iglesia, hermano. Podemos ir viendo cómo estas exhortaciones que Pedro ha ido haciendo van en escalada, ya que amarnos los unos a los otros nos capacita para poder soportarnos mutuamente, suscita a la hospitalidad y debe llevarnos finalmente a utilizar nuestros dones para ayudar a los otros. Y dado que la importancia del amarnos los unos a los otros dentro de la comunidad cristiana, hemos visto lo importante que es. De hecho, tal como enseñaba Pablo una vez más en 1 Corintios 13, él es claro que el amor es el motor del ejercicio de nuestros dones espirituales. Él deja en claro que si no tenemos amor, de nada nos sirve tener todos los dones del Espíritu, de nada nos sirve llenarnos del poder del Espíritu, si no partimos por amarnos los unos a los otros. Pero vemos que además Pedro continúa. Menciona que cualquiera que sea el don que pongamos en la iglesia, debemos ejercerlos de tal forma que reflejen su origen y sus propósitos divinos. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Hermanos, debemos también tener esto en mente, que a la hora de prestar un servicio dentro de la iglesia,
siempre debemos hacerlo pensando en que ese don viene de parte de Dios, que lo estamos haciendo de parte de Dios. Y por eso en el mismo sentir, hermanos, cuando un hermano acá se levanta y habla palabra de Dios, debemos saber que está, como redundantemente dije, está hablando palabra de Dios, está hablando de parte de Dios. Por tanto, también debemos saber tener reverencia a la hora de escuchar a nuestros hermanos. Y esto es algo importante, hermanos, que debemos tener en mente. Que este llamado a servir dentro de la iglesia con todo lo que el Señor nos ha dado, con todos nuestros dones, que muchas veces lamentablemente como que hoy en día la iglesia se olvida un poco, como que nos quedamos en bautizarnos, en pasar a formar parte de los miembros de la iglesia y nos quedamos hasta ahí. Pero el llamado es que una vez que formamos parte de la iglesia podamos prestar servicio con cualquiera que sea nuestro don, con cualquiera que sean nuestras habilidades dentro de nuestras comunidades. Y no es necesario, hermano, a que tengamos que tener algún título dentro de la iglesia, que tengamos que tener el título de líder, a que tengamos que tener el título de colaborador, de pastor, etcétera, etcétera. No, hermanos, no necesitamos de títulos. De hecho, esos títulos que hay dentro de la iglesia es simplemente la confirmación de un llamado que el Señor ya nos ha dado antes y que uno ya debería de comenzar a ejercer desde antes. Así que los invito, hermanos, a que podamos prestar atención también en nuestros corazones de cuál es el llamado que el Señor nos hace para con nuestra comunidad cristiana, hermanos. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos ha dado para con Julio Dávila? Porque todo cuanto hacemos acá debemos tener en mente esto, que es para la gloria del Señor. Incluso nuestra hermana que se preocupa del aseo, hasta las cosas más ínfimas dentro de la iglesia, hermanos, en todo podemos servir y no necesitamos tener un título. Quizá algún hermano acá tiene un buen trabajo y pueda en silencio ayudar al hermano que le falta, pero que en todo, en cada cosa que se nos ha dado, podamos servir a nuestros hermanos. Porque debemos recordar que todo cuanto tenemos no viene por nosotros, hermanos. Debemos quitarnos esa falsa idea que da el mundo de que mi hogar, mis bienes, mi autito, mi casita, todo lo obtuve por medio de mis méritos. Porque no es así. Todo cuanto tenemos es pura gracia de Dios. Porque sabemos que basta con que Dios hable y todo cuanto tenemos podemos perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Así que sepamos poner todo cuanto tenemos para el servicio de nuestros hermanos. Y finalmente Pedro concluye esto con un pequeño epígrafe, donde dice: a Dios sea la gloria. Esto lo encontramos en la segunda parte del versículo 11. Dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que Pedro concluye acá con una doxología y donde nos dejen claro que utilizar nuestros dones espirituales no es para nuestro propio provecho, sino para la gloria de Dios. Y no solo eso, sino la razón de por qué debemos mantenernos alertas y en oración, el por qué debemos amarnos los unos a los otros, el por qué debemos ser hospitalarios entre los hermanos y el por qué debemos poner en práctica nuestros dones espirituales para el servicio de la iglesia. No es para nuestro propio provecho, no es para buscar la alabanza de los demás. No, hermanos, debemos recordar que todo es únicamente para la gloria de Dios. Hermanos, en todo momento debemos ser sobrios, orar, amarnos, ser hospitalarios y ministrar nuestros dones con el fin único de glorificar a Dios por medio de una vida de santidad. El llamado a vivir esta vida de santidad no es por otra razón más que para la gloria de nuestro Señor. Sí, ya para ir concluyendo, hemos visto que el llamado que se le hace a la iglesia y un fiel reflejo de cómo ha de ser el pueblo de Dios es el que ésta debe vivir con integridad, con amor, en santidad, mientras aguarda el regreso de su Señor. Nuestra vida santa no debe ser por la razón de querer agradar a la iglesia, no debe ser solo por querer agradar a Dios, porque sí, también en parte la razón de por qué debemos movernos en santidad justamente es para agradar a nuestro Señor, porque sabemos que ese es el llamado que Él nos ha dado. Pero la principal razón de por qué debemos conducirnos en santidad también es teniendo en mente que estamos en el fin de los tiempos.
Debemos, hermanos, vivir cada día teniendo en mente esto, que el Señor viene pronto, que Él puede venir en cualquier momento y que no nos pille, hermanos, perdidos, sino que nos pille alerta, que nos pille viviendo una vida santa. Y sin temor a este juicio final, porque ya lo había predicado anteriormente, bastante tiempo atrás, cuando les hablaba del Apocalipsis, que veíamos que para la iglesia, para el pueblo de Dios, el juicio final no debería causarnos temor, sino que debería ser algo que anheláramos esta llegada del juicio, porque será el momento en que finalmente la iglesia se podrá tomar su lugar, donde finalmente se hará juicio contra todas esas naciones que persiguieron por años a la iglesia, y la iglesia será su momento más feliz, porque será el momento en que volverá a los brazos de su Creador. Así que anhelemos expectante, hermanos, la segunda venida, que día a día podamos tener este clamor latente de ven pronto, Señor Jesús, que podamos orar día a día y que ese ven pronto, Señor Jesús, también sea el motor para vivir una vida santa, hermano. Que los invito a que se puedan poner en pie para que podamos orar, hermanos.